Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio de Abogados de Quilmes. Hoy tenemos una invitadísima especial, la doctora Laura Rodríguez. Bueno, ella es una abogada litigante, especialista eh, en derecho de familia, eh, bueno, con muchos años de trayectoria, habiendo trabajado en fundaciones y además de ser profesora, docente de la UBA. Y también fue nuestra invitada en varias oportunidades, ustedes ya la conocen, también estuvo en la redacción de una ley, así que después ella les va a ir contando a medida que ustedes se vayan sumando. Seguramente la habrán visto, nosotros la convocamos, siempre le pedimos, y bueno, a fin de año hizo el esfuerzo. Hoy volviendo a la profesión, porque bueno, además de ser docente, también litiga, y eso para nosotros es súper importante. También inscripta ahora nuevamente en el registro de San Isidro de Abogado del Niño. Quería agradecer la colaboración del Instituto de Familia, que bueno, nosotros los temas de niñez lo trabajamos en conjunto y como dice el doctor Sánchez, el tema de hoy, que es adopción, la adopción, por ahí nosotros empezamos con un abrigo, con una guarda, pero la adopción, la solicitud de adopción, las hacen los pretensos adoptantes. Así que bueno, el Instituto de Derecho de Familia también nos está colaborando para que se haga esta jornada. Y bueno, quería decirles que si ustedes tienen alguna pregunta, la doctora Rodríguez va a contestárselas, ella les va a explicar bien la modalidad, pero bueno, ella siempre está abierta a las preguntas y desearles a todos, seguramente algunos se van a retirar antes, pero desearles a todos unas excelentes fiestas, un buen fin de año y queríamos hacer el cierre del instituto con una invitada especial eh, para tratar y abarcar un poquito más, aunque sea en último momento, algún tema de niñez, estas materias que para nosotros son fundamentales y bueno, esta adopción que esperamos que se puedan ir dando cada vez más, porque, bueno, si bien la ley se modificó, todavía sigue habiendo muchos escollos para poder adoptar. Así que, bueno, los dejo con quien sabe, que es la doctora Laura Rodríguez. Bienvenida, Laura. Eh, Te Bueno, pido hola. que Primero, pase la palabra. muchísimas gracias a Gilda por tus palabras y por convocarme siempre. No me acuerdo desde hace cuántos años que nos conocemos, pero desde hace un montón de años. Eh, Luego también agradecer que se sume la Comisión de Familia. Y por último, bueno, saludarles, darle la bienvenida a todas las participantes. Muchas nos conocemos. eh, Contarles que yo mientras voy contándoles, mientras voy exponiendo, no tengo problema, que si tienen algún comentario o algo no quedó claro, me lo pregunten y después retomamos. Y simplemente no para bajar currículum, que yo trato de ser humilde, pero cuando se dictó la ley de adopción que se incorporó en el nuevo Código Civil, a nosotros de la Cámara de Diputados nos pidieron un dictamen, ¿sí? Con lo cual es un tema que, como bien dice Gilda, lo ejerzo, lo litigo, pero bueno, también tuve que hacer el esfuerzo plus de estudiarlo, de buscar doctrina y de buscar jurisprudencia. Bueno, dicho esto, vamos comenzando. La ley de adopción establece los principios de la adopción. Hay un principio que es algo polémico y lo vamos a desarrollar desde lo normativo
y también desde cuestiones fácticas, pero sobre todo desde lo normativo y desde lo constitucional, ¿sí? Uno de los principios de la adopción es agotar las posibilidades de permanencia con la familia de origen, ¿sí? El derecho a vivir con la familia de origen, obviamente en condiciones dignas y con la debida asistencia estatal, surge de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral, ¿sí? Cuando estas leyes citadas hablan de familia, se refieren prioritariamente a la familia de origen y subsidiariamente a la adopción. Por otro lado, ustedes me dirán desde el lado de los adoptantes dos cuestiones. Una normativa. Los pactos internacionales establecen el derecho, ¿sí?, a formar una familia. Ahora bien, si uno ve las opiniones consultivas y la forma en que está reglamentado esta cuestión de formar una familia, tiene más que ver con no ser discriminado en cuanto a qué familia elijo que con el derecho a acceder a un hijo. E incluso tiene que ver con la posibilidad que se garantice el acceso a las técnicas de fertilidad asistida. Hay una autora que todos conocemos que es Nelly Mijersky, que dice que con esto de las técnicas de fertilidad asistida cada vez más avanzadas y gratuitas, ¿sí?, el tema de la adopción va a terminar siendo un tema subsidiario. No obstante, yo les comparto como info una data. En Costa Rica no tenían, para fundar esto, que esto de tener una familia es elegir el formato de familia e incluso acceder a las técnicas. Aunque llame la atención, en Costa Rica no había ley de fertilidad asistida. El caso llegó a la Corte Interamericana y sancionaron al Estado de Costa Rica precisamente por no tener esta ley para que la regule. Y luego otra cuestión en cuanto a los adoptantes, hay un dato fáctico, ¿sí?, que una consulta en los registros. El 80% de los aspirantes, ¿sí?, está anotado para adoptar bebés. El otro 20% que sube en la franja etaria, ¿sí?, o en la adopción de grupos de hermanos, logra adoptar mucho más fácil. Esto realmente... ¿Eso acá en Argentina, Laura? Esto pasa en Argentina, ¿sí? Esto pasa en Argentina y esto lo he visto no solo desde la normativa, desde pedidos de informes, sino también desde lo fáctico. Obviamente, y acá les hago una aclaración, adoptar grupo de hermanos resulta súper gratificante. Hubo un tiempo en el cual he trabajado en el Poder Judicial y ustedes no se imaginan, las niñas y los niños pedían que los adopten, o sea, la necesidad que tienen los niños mayores de una familia, entonces el amor que devuelven, ¿sí? Igual esto no implica, yo esto siempre lo reconozco, esto no implica que sea muy difícil adoptar chicos mayores porque son chicos que la institucionalización causa deterioro, entonces le hay que mantener
tratamientos psicológicos, a veces tienen dificultades en el colegio, entonces necesitan un plus de ayuda en el colegio, a veces mantienen vinculación con su familia de origen, le hay que mantener la vinculación con la familia de origen, a veces los chicos quieren seguir yendo al mismo club, lo hay que llevar al mismo club con distancias. Esto dicho por los propios niños institucionalizados. Los otros niñitos son como sus hermanos, entonces muchas veces las mamás y los papás o las personas que adoptan niños mayores les mantienen la vinculación incluso con sus compañeros de hogar. Con lo cual lo que yo siempre digo, este es un acto altruista, Altruista. perdón que se me trabó la lengua, difícil, ¿sí? Y el RUAGA, los registros a las familias que toman estas decisiones, las deberían acompañar más y ayudar más. Bueno, dicho esto, continuamos con los principios de la adopción. Obviamente en la adopción se va a escuchar el derecho del niño a ser oído, se va a tener en cuenta su interés superior, ¿sí? Y en el caso que se adopten grupos de hermanos, la ley prioriza que se adopten juntos y en el caso que no se adopten juntos, que se trate de mantener el contacto. Yo acá entiendo la dificultad, pero simplemente les marco la divergencia normativa. La 26061 habla de siempre mantener los grupos de hermanos, ¿sí? No dice prioritariamente y si no mantener el vínculo. Y el último principio es el que establece que el adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes. La ley lo regula de la siguiente manera, ¿sí? Dice que él o la adoptada con madurez suficiente que pida acceder al expediente de adopción tiene derecho. Esto que la ley diga, madurez suficiente y que pida, ¿sí? Es lo que se llama una presunción de capacidad. O sea, la madurez suficiente ya la trae el hecho de que lo pida. El hecho que se presente un niño de 10 años pidiendo acceder al expediente supone su madurez. Del mismo modo, por ahí uno está exagerando, pero un niño de 5 años. Y es uno de los casos que se establece en una presunción de capacidad. Y esto como un plus, porque obviamente son niños y los hay que acompañar según la evolución de sus facultades. La ley establece que en este acceso al expediente, en el cual probablemente se encuentren cuestiones desagradables, ¿sí? La familia y el niño tienen derecho a ser acompañados, no es que le van a mostrar el expediente en la mesa de entradas, sino que tienen derecho a ser acompañados, ya sea por los equipos técnicos del juzgado, por el registro o por el servicio de protección. Y luego la ley establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a iniciar una acción autónoma para conocer quiénes son sus padres. Supónganse en que acceden al registro y no surge la madre, bueno, puede iniciar esta acción y sobre todo, y esto lo digo desde la práctica, el que nunca surge es el padre. Bueno, si algún niño o niña quisiese conocer al padre, lo podría hacer. Luego la ley establece e incorpora una serie de modificaciones
que me parecen muy oportunas, que tiene que ver con la posibilidad de adoptar de distintas composiciones familiares, ¿sí? Obviamente pueden adoptar los matrimonios, sean de igual o de distinto sexo, pueden adoptar las uniones convivenciales, esto ya venía siendo reconocido por la jurisprudencia, y pueden adoptar las personas solas. De todos modos, desde la práctica y la ley, además de establecer esto, establece que los requisitos para adoptar son la idoneidad y otro de los requisitos para adoptar es la predisposición que tenga esta familia o esta persona para hacerle conocer al adoptado sus orígenes. Les decía, de todos modos, desde la práctica, ¿sí? Se siguen discriminando a las familias monoparentales, se siguen discriminando a los matrimonios o uniones convivenciales del mismo sexo, se sigue discriminando por la condición económica. De hecho, una parte de los ítems que se les hace acreditar es acreditar ingresos y condiciones de la casa, ¿sí? Y aquí sí se aplica lo mismo que a una familia de origen, ¿sí? Yo tengo derecho, yo si quiero tener hijos biológicos, si puedo biológicamente, los puedo tener independientemente, obviamente, de mi posición económica, y el Estado tiene obligación de prestarme asistencia económica. Bueno, lo mismo, si se llegase a presentar una familia adoptiva que no tiene ingresos suficientes, ¿sí? La ley de protección integral, en el sentido de prestar asistencia económica a las familias, se debería aplicar, ¿sí? Dicho esto, otro aspecto también muy interesante que contempla la ley, que incorporó, ¿sí? Si un niñito o una niñita estuvo en guarda con un matrimonio, con una unión convivencial, y luego este matrimonio, esta unión convivencial se separa, la adopción se hace a través de ambos miembros. Bueno, ahora vayamos a la parte que introducía Gilda de la situación de la declaración de estado de adoptabilidad. La ley establece 3 supuestos, ¿sí? Un supuesto es la persona con filiación desconocida. La ley establece un plazo de un mes, prorrogable, no sé qué me pasa hoy, prorrogable por otro mes para buscar a la familia, ¿sí? Esto tiene que ver con por un lado, con que no sabemos qué es lo que le pasó a esta mamá, pero también tiene que ver con esto que decíamos del derecho a la identidad, ¿sí? Si no se busca a esta mamá y este chico en algún momento, o chica, cuando es adoptado, la quiere buscar, si el Estado previamente no la buscó, va a quedar vulnerado uno de sus derechos. El segundo supuesto, que parece simple, pero no lo es tanto, es el del consentimiento libre e informado para la adopción, ¿sí? Esto es una reglamentación del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de consentimiento libre e informado, ¿sí? Aquí les hablo desde la teoría y desde la práctica, ¿sí? Desde la práctica,
la mayoría de las mujeres que dan a sus hijos en adopción son mujeres pobres, ¿sí? Y evidentemente la pobreza, ¿sí? Muchas veces no nos deja prestar un consentimiento libre e informado, ¿sí? El consentimiento libre e informado implica tener conciencia de qué es la adopción, pero también saber que existen otras posibilidades. Supónganse en que se presenta una mamá a prestar su consentimiento para la adopción. Para que el consentimiento sea libre e informado, ¿sí? El juzgado tiene que despejar si se debe a la situación de pobreza, y en el caso que se debe a la situación de pobreza, debe ofrecer asistencia económica. Y luego el consentimiento para la adopción se debe prestar pasados 45 días del nacimiento. Bueno, todas las que tuvimos hijos, creo que lo sabemos, esto tiene que ver con los efectos del puerperio. Aquí les hago una aclaración de la importancia de cumplir esta norma y de que esta norma, esto del consentimiento libre e informado y de los 45 días, en general el Estado argentino no lo cumple. El Estado argentino fue condenado en un caso que transcurrió en Santa Fe, que se llama el caso María, en el cual también era una niña, con lo cual también, además de requería toda la protección de niña, además de la protección de una mujer en una situación difícil, en conflicto con su maternidad, era una niña de 13 años que consintió la adopción de su hijo, ¿sí? En un acta que firmó una asesora de menores previo al nacimiento, ¿sí? Obviamente al Estado argentino lo condenaron, establecieron las sanciones clásicas de indemnización, las sanciones clásicas de capacitar sobre derechos de infancia, pero sobre todo le establecieron al Estado argentino la obligación de revincular a este niño que se llama Mariano con María, ¿sí? También si lo vemos por otro lado, esta cuestión de que el consentimiento sea libre e informado evita arrepentimientos, ¿sí? Entonces también le da más transparencia al proceso y incluso más seguridad a los adoptantes, ¿sí? Evita arrepentimientos que además no están regulados en la ley, con lo cual si se genera esta situación será lo que cada juzgado disponga. Y luego viene el tercer supuesto, que es el sistema de protección que trabajó durante 180 días en el fortalecimiento familiar, no lo logró, entonces ahí sí se pide la preadoptabilidad, ¿sí? Ahora bien, la ley dice que si el sistema de protección trabajó con la familia nuclear durante 180 días y no se logró fortalecerla, entonces hay que pedir la adopción, que la adopción no será procedente en el caso que exista algún miembro de la familia ampliada que ofrezca asumir la crianza del niño y ese
la familia empleada sea valorado como acorde al interés superior del niño. Bueno, dicho esto, le cuento quiénes son parte en este proceso de situación de adoptabilidad. El sistema de protección, bueno, en la provincia de Buenos Aires, para ustedes los servicios locales, el defensor de menores, los padres, la madre y el padre biológico, si es que existiese, y el niño o la niña con madurez suficiente. Acá una crítica al Código Civil. Tanto la 26071, más aún ustedes en Buenos Aires, la ley de la provincia de la ley de registro, ¿sí? No establecen edades, con lo cual la figura del abogado del niño debería de ser independientemente de la edad, porque así lo establece la ley. Si no, no nos vamos a detener, pero no sujeto a la madurez, sino sujeto a cualquier edad. Hace muy poquito, si quieren después en otro caso, en otro supuesto, ¿sí? Pero un supuesto de violencia familiar en Córdoba, una jueza le designó abogado a una beba, ¿sí? Con lo cual, más allá de la normativa, la 26061 es clara, dice, todo niño tiene derecho a tener un abogado, la ley del registro de Buenos Aires es clara, todo niño tiene derecho a tener un abogado, y en la provincia de Buenos Aires son mucho más permeables, no establecen el límite de la edad, ¿sí? También hay mucha Igual se sigue jurisprudencia hablando de la madurez suficiente, ¿eh? Sigue siendo ¿eh? una discusión. En Quilmes siguen diciendo, no, pero tiene madurez suficiente. Y bueno, uno hace que no escucha, pero se sigue hablando de eso, ¿eh? Sigue siendo una discusión. Lo que nosotros tenemos es, para decir verdad, no me quiero demorar en este tema, pero todos los fallos de Cámara de Capital hablan de 13 años, ¿sí? Y tenemos dos fallos de corte que hablan de 13 años, con lo cual claramente es una cuestión debatible, ¿sí? Luego viene la guarda. Esto se los cuento a título informativo, es una parte súper importante porque es la parte en la cual el niño, la niña o los niños y las niñas se incorporan a este grupo familiar, ¿sí? Tiene un plazo de 6 meses, que tiene que ser monitoreado por el juzgado y además de monitoreado, ayudado, porque yo entiendo que es difícil incorporar a una persona, a una familia, y lo que decíamos al principio, mucho más difícil es si se toma la decisión de incorporar a personas que ya no son bebés o a grupos de hermanos. Dicho esto, y reconociendo, porque es así, que la familia tiene derecho a ser ayudada y que esto es muy difícil, ¿sí? Hubo un caso de jurisprudencia, también hay índices altos, ¿sí? De devolución de niños, ¿sí? Hay un caso, ustedes imagínense, no, bueno, yo soy abogada, pero para el niño implica un doble abandono, ¿sí? Hay un caso ya de hace varios años de Morón. Paradójicamente, estos padres adoptivos eran integrantes del Poder Judicial, devuelven al niño que tenían en guarda y el juez le establece como sanción la obligación de
la prestación alimentaria durante 5 años, ¿sí? Y desde la práctica yo he visto desde el litigio que en general, todas las veces que yo vi devoluciones de niños, vi que el Ruaga tomó la decisión, además de esta sanción judicial que les cuento de un fallo aislado, pero el Ruaga siempre toma la decisión cuando se devuelve a un hijo de excluir definitivamente a esa persona. Acá me dicen que debería existir una limitación a esta temática. Coincido plenamente. Desde la práctica lo que hace el Ruaga es excluirlos definitivamente al registro, pero probablemente en futuras reformas de la ley de adopción, que es una ley que yo ha tenido varios proyectos, incluso ahora se ha presentado un nuevo proyecto. Es una ley que tiene mucho movimiento, ¿sí? Tiene mucho movimiento más que nada vinculado a esto que estamos tratando de desandar, que es difícil adoptar, aunque también es cierto que hay muchas ONGs de familias adoptantes que están litigando mucho la adopción de grupo de hermanos. Pero en futuras reformas yo estoy de acuerdo, me parecería muy interesante que se incorpore. Si se devuelve hay una sanción, después se piensa si la sanción son los alimentos, después se piensa si la sanción es la exclusión, después se piensa si son estas u otras, ¿sí? Además, claramente, bueno, yo tengo una hija, a uno le da ganas de volver a un hijo biológico, ¿sí? Pero no hay posibilidades. Bueno, por ahí eventualmente lo abandonan, ¿sí? Bueno, dicho esto de la guarda, ahora sí entramos en un tema más polémico, en el cual, les digo la verdad, las que me conocen saben que yo cuando tengo opinión formada lo digo, esto me parece que se resuelve caso a caso, ¿sí? Pero la ley establece que para adoptar es requisito indispensable estar inscrito en el registro, es decir, prohíbe las guardas de hecho. Y si se da un supuesto de guardas de hecho, dice que el juez debe inmediatamente sacarle a esta familia o a esta persona, al niño, niña o niños, ¿sí? Yo les cuento, el proyecto originario que se remitió al Congreso cuando se sancionó el Código Civil permitía las guardas de hecho, obviamente tomando ciertos recaudos, que no haya tráfico de niños. En el medio lo que sucedió es el caso Forneron. Al Estado argentino lo condenaron por una compra-venta de niños. Entonces, en ese contexto, el Congreso establece este artículo. Yo creo que gravitó, o sea, sé que previamente no estaba incluida, que cuando se estaba sancionando salió el caso Forneron y que se estableció y que finalmente la regulación quedó establecida de esta manera. A ver, más allá de esto, ¿sí? Hay dos fallos de corte, hay varios fallos que han establecido la inconstitucionalidad de este artículo, pero les traigo los de corte porque son los más importantes que han establecido la inconstitucionalidad de este artículo. Obviamente, lo que sí hay que despejar es que no haya habido venta, hay que despejar
que el consentimiento de la madre haya sido realmente libre e informado, y obviamente hay que tener en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente, ¿sí? Si ya está integrado en esta familia, si quiere permanecer en esta familia. Bueno, luego viene el proceso de adopción y vamos a ver primero quiénes son partes en el proceso de adopción. En el proceso de adopción son parte los padres adoptivos, ¿sí? Son parte, además de los padres adoptivos, el defensor de menores y es parte el niño con madurez suficiente. Pero a partir de los 10 años, el niño debe prestar su consentimiento para la adopción, ¿sí? Y esto, yo de haber estado en los debates, a ver, ¿con qué tiene que ver el consentimiento para la adopción del niño a los 10 años? Y precisamente con que el niño esté dispuesto a ingresar a una familia adoptiva y esto sea más fácil, ¿sí? Porque lamentablemente, ¿sí? Como dije lo de los adoptantes, ¿sí? Si el niño no quiere una familia adoptiva o no quiere a esa familia adoptiva, obviamente el niño o la niña son niñas, ¿sí? Le van a hacer la familia la vida, perdón, imposible a esta familia y esta familia no va a poder. En este caso depende del interés del menor, exactamente. Bien, yo las voy leyendo, están buenas ambas metodologías, igual me participan mucho, así que me gusta un montón. Capaz cuando estamos más presenciales participan todavía más, pero nada, no quiero inhibir a nadie. Luego, otra incorporación muy importante del Código Civil, por lo menos que yo considero muy importante, tiene que ver con la regulación de la adopción plena y la regulación de la adopción simple. Primero hacemos, acá me dicen que es fundamental el consentimiento del menor, coincido, por eso le decía, si no iba a ser imposible cualquier adopción, ¿sí? Y ya que estoy, les cuento, como yo tuve que estudiar este tema, cuando hice el dictamen busqué derecho comparado, ¿sí? Y somos uno de los países de Latinoamérica que estableció el consentimiento en una de las edades más bajas. Había países que lo establecían en 13 años y había países que lo establecían en 10 y nosotros lo establecimos en 10 años. Bueno, esto sí, los 10 años es apropiado o no, yo se los puedo contar desde el derecho comparado, le deberíamos preguntar a un psicólogo si se podría haber bajado un poco más. Pero bueno, otra discusión que se generó con este consentimiento fundamental, ¿sí? Es a partir de qué edad, ¿sí? Dentro de lo que había en derecho comparado, se tomó la edad más baja. Bueno, ahora íbamos a hacer el repaso de la... Gaby, Acá una de las preguntas es si la edad de los adoptantes es un problema. La edad de los adoptantes no es un problema, la ley establece como edad mínima 25 años, ¿sí? No establece edad máxima. Ahora bien, en general los registros consideran la edad
para que se parezca a la biología. A ver, yo tengo 48 años, ¿sí? Si voy al registro y pido un bebé, me van a decir, señora, usted está más para tener un hijo de... Yo tengo una de 10, pero una de 10, una de 8. La segunda parte es práctica, ¿sí? La primera parte es normativa. La ley establece la edad de 25 años, la diferencia de edad entre el adoptado y el adoptante de 18 años y establece que esta cuestión no se aplica cuando se adopta al hijo del cónyuge, ¿sí? O del conviviente. En ese caso puedo tener 23, nos podemos llevar 16 años. En realidad lo que yo conté es lo que dice la ley, que la ley establece una edad para prestar el consentimiento para la adopción. Luego, lo que yo dije es que cuando se debatió esta cuestión, lo de la edad, tuvo que ver con esto de que la adopción sea viable. Y por otro lado dije que está regulado por estos motivos en el derecho comparado. Y por otro lado también dije que no somos psicólogos y sinceramente no tenemos el conocimiento para saber cuánto depende la edad, ¿sí? Y si me preguntan a mí personalmente, ¿sí? Yo creo que el consentimiento para la adopción se tiene que dar, ¿sí? Me parece que cualquier límite etario es arbitrario, ¿sí? Pero esto es meramente opinión de Laura Rodríguez, no, es extrajurídico. Bueno, si esto está contestado, hacemos el repasito por las dudas de la adopción plena y la adopción simple y lo que la ley incorpora, que a mí me parece interesante, pero acá, porque si no parece más allá de lo que a mí me parezca interesante, ¿sí? Son cuestiones que fueron sacadas del derecho comparado y de la jurisprudencia, con lo cual no es que solo le pareció interesante a Laura, pero bueno, la adopción plena saca vínculo con toda la familia de origen, por un lado, y crea vínculo con toda la familia adoptiva. Eso por un lado, en cuanto a la regulación de la adopción plena. Y por otro lado, la ley establece que la adopción plena es irrevocable, ¿sí? A ver, la adopción plena es irrevocable a través del Instituto de la Adopción Plena. Supónganse que aparece un niño y se presenta en el expediente de adopción y pide que le revoquen la adopción, le van a establecer que la adopción es irrevocable. Ahora bien, si se da el supuesto, como se da en familias de origen, obviamente, y mucho lamentablemente, ¿sí? Que el progenitor, acá no vamos a distinguir que sea adoptivo o biológico, pero estamos hablando de adopción, ¿sí? Si se da el supuesto de una adopción en la cual el progenitor abusa del niño, ¿sí? Obviamente va a ser causal de privación de la responsabilidad parental, ¿sí?
sin dudas porque así lo establece la ley. El abuso es causal de privación de la responsabilidad parental y es causal de abuso de la privación de la responsabilidad parental de pleno derecho. No me quiero extender y yo he visto adopciones muy altruistas, he sido abogada de niños y niñas adoptados y adoptadas muy felices, he sido abogada de una niña adoptada por fuera del registro, que fue inmensamente feliz por esta decisión, con lo cual valoró muchísimo la inconstitucionalidad de la ley, ¿sí? Y viene más como crítica a la justicia y como crítica al Ruaga, ¿sí? Hay una responsabilidad del Estado en elegir a las familias, ¿sí? Sin discriminar. Vieron que yo desarrollé mucho, no hay que discriminar porque sea monoparental, no hay que discriminar por la situación económica, ¿sí? Pero obviamente un elemento que hay que evaluar es que, bueno, que no sean maltratadores, ¿sí? Que no sean abusadores. Insisto, Que no no sean va, negligentes, que no sean porque pueden ser buena gente, negligentes, pero la que no sean negligencia. negligentes. A ver, no me quiero poner. También hay que evaluar, no que tengan conciencia de qué es la maternidad y la paternidad, porque lo cierto es que de esto uno va tomando conciencia con el tiempo, pero que sí tengan recursos simbólicos suficientes para ejercer esta maternidad, bueno, como dice Gilda, sin negligencia, sin violencia, obviamente sin abuso. Uno dice, y nadie evalúa a una familia antes que tenga un hijo. Bueno, esto es cierto, ¿sí? Pero acá ya estamos hablando de una situación en la cual interviene el Estado, ¿sí? Y estamos hablando de niños que efectivamente, tal vez porque nadie los evaluó, pasaron situaciones de violencia o negligencia con su familia, entonces el Estado tiene que redoblar los esfuerzos en cuanto a elegirle una madre o un padre para que no se repitan estas cuestiones y este chico termine totalmente, iba a decir revictimizado, pero me sale la situación destruido. Bueno, nosotros tuvimos se los cuento muy brevemente, esto sucedió en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Al Ruaga se le pasó que el señor podía ser abusador. Yo en ese momento defendía a la mamá biológica. La verdad no me acuerdo el detalle, cómo tomé conocimiento que este señor había sido procesado por abusar de otra niña que tenía bajo su guarda. Yo presento el escrito del procesamiento y estaba convencida, digo, le sacan al chico por las dudas. Lo que hizo el juzgado es, escuchó a los niños y los niños dijeron que querían permanecer con el progenitor, ¿sí? Yo también trabajo mucho con abuso y en abuso se da, por un lado, esta situación de ambivalencia, ¿no? Por un lado, esta figura que me tiene que cuidar y que incluso me cuida, y por otro lado, esta figura
que me violenta, y otra cosa que se da mucho son los pactos de silencio. Muchos niños abusados, ¿sí? Son amenazados. Entonces yo presenté un escrito en este sentido y pedí, iba a decir por favor, pedí que se les haga una pericia psicológica a los niños vinculado a si tenían indicadores de ser víctimas de abuso. Me contestan que no, ¿sí? Me contestan que no. Yo estaba preparando la apelación, se viene la feria, en la feria el niño, era una niña y un niño, ambos abusados, pero el que lo pudo contar fue el niño, se lo contó a su psicólogo, lo del abuso, se habilitó feria y el juzgado de feria obviamente no dudó en sacarle estos niños a esta familia. Estos niños aún siguen, podrían estar amenazados, seguramente lo estaban. Estos niños lamentablemente ¿sí? Siguen institucionalizados. Hay una hermana, por esto que hacíamos mención a la familia ampliada, que pide su guarda y bueno, la estamos litigando, pero por ahora no se la están dando sobre la base que es una persona muy joven. Sí, los chicos son adolescentes y la chica es joven y es humilde y en el caso que se le dé la guarda. Y los chicos han manifestado que sí quieren estar con la hermana. Obviamente se aplica la ley de protección integral de asistencia a este miembro de la familia ampliada para que pueda asumir la crianza. Esta cuestión que establece la ley que la adopción no procede cuando hay un miembro de la familia ampliada que quiere asumir la crianza, no es un invento de una ley, sino surge de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? La Convención de los Derechos del Niño hace mención al ejercicio de la responsabilidad parental, prioritariamente por los padres, y si no, por los miembros de la familia ampliada. Bueno, después se nos arma el lío porque la convención habla de comunidad también y nosotros conversamos que la ley prohíbe la adopción a miembros de la comunidad cuando dijimos que prohíbe las guardas de hecho. ¿Sí? Pero volviendo al caso para contarle el fin del caso. Obviamente yo en este caso a mí me parecía que esta no era una jueza que estaba en condiciones, de seguir discerniendo adopciones. ¿Sí? De hecho ahora se cambió la jueza. Esperen que les cuento el resultado. Hicimos el pedido de juicio político, hicimos el pedido de juicio político y la jueza, para evitar lo que yo calculo que era una sentencia inevitable, renunció. ¿Sí? Y a la nueva jueza que está interviniendo, lo que le pedimos es que notifique esta situación al registro, ¿sí? Para que esta persona
no pueda volver a pedir niños en guardia. Igual les cuento que esta persona tiene un juicio penal y está prófugo, pero además de decir esto, les pedíamos, hicimos un escrito bastante contundente, ¿sí?, que generen protocolos, ¿sí?, vinculados a que precisamente esto que decíamos con Gilda, ¿sí? Hay que evaluar si existen indicadores de abuso, de violencia o de negligencia, ¿sí? Incluso, a ver, todas las cosas que evalúan a las familias de origen, vieron que cuando hacen evaluaciones a las familias de origen en el cuerpo médico forense, una frase típica es que la madre no reacciona a las señales de alerta, ¿sí? Que el chico está en peligro, acá tiene 2 años, está en peligro en caerse una pileta de 3 metros y la mamá está incluso al lado de él, pero no razona que el niño se puede tirar a la pileta. Bueno, a ver, esto como para ponerle un ejemplo de la negligencia, ¿no? Como, digamos, para establecer parámetros igualitarios, ¿sí? Con la familia de origen, un factor de negligencia, ¿sí? No solo es no vacunarlos, no llevarlos al médico, El colegio. al colegio, ¿sí? Y acá está la obligación de los órganos de protección de ver qué le pasa a esta mamá y sobre todo de garantizar este derecho de los niños, pero son muy famosas, por lo menos yo veo mucho en los dictámenes esto de que no tiene señales de alerta, ¿sí? Porque yo no imagino, puede ser un prejuicio mío, pero yo por ahí no imagino en familias de clase media porque tienen más recursos simbólicos, porque también tienen más recursos materiales, que no los lleven al colegio, que no los lleven a vacunar. Pero esto de las señales de alerta, esto de la negligencia, me parece que es para, para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, vimos la adopción plena, perdón la digresión, nos volvemos para la adopción simple. La adopción simple establece que el niño mantiene vínculo con su familia de origen y no crea vínculo con, obviamente sí con sus padres, pero con los restantes integrantes de la familia adoptiva, ¿sí? Y luego establece que la adopción simple es revocable. Lo que pasa es que establece un caso que por lo menos nunca se dio en la jurisprudencia y yo nunca vi en la práctica, acuerdo entre el adoptante mayor, entre el adoptado mayor de edad y el adoptante, ¿sí? Con lo cual esto de la revocabilidad de la adopción simple tampoco es una cuestión que tenga mucha aplicación práctica. Y lo novedoso de la ley que yo les decía fue sacado del derecho comparado, ya la jurisprudencia lo venía reconociendo. La ley establece que en los supuestos de adopción simple, si es conveniente para el menor, supónganse que se adopta un niño de 10 años, ¿sí? Que vivió 10 años con su hermano en el hogar, ¿sí? Con lo cual, lo más probable es que cuando este niño sea escuchado en la adopción, pida mantener vínculo con su hermano y lo más probable es que le den una adopción simple. Ahora bien, que no obstante
se dé la adopción simple, ¿sí? Que no obstante se dé la adopción simple, igual se puedan generar vínculos con los integrantes de la familia adoptiva. Y al revés, en la adopción plena, en la cual yo genero vínculos con todos los miembros de la familia adoptiva, también puedo mantener vínculo con algún miembro de la familia biológica. ¿Se entiende? En el fondo lo que la ley hace es diluir la adopción plena y la simple, ¿sí? Porque con este artículo, ¿sí? Se mezclan los efectos, ¿se entiende? Sí. ¿Se O puede sea, cambiar de adopción? sí, 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 se puede cambiar de adopción simple a plena. Sí, se no puede se cambiar de puede. adopción. No. Ay, se me pasó una pregunta, gracias. Por eso era esa, de adopción simple si se puede cambiar a plena. No, esto es una decisión que hay que tomar consensudamente porque no se puede. Bien, bien, bueno, esto que dije de adopción plena y simple quedó claro, ¿no? Sí, sos muy clara. Si yo Bien, te bien, podría igual hacer yo una sé que ustedes pregunta. me preguntan y si no la tengo a Gabriela. Sí, Y y yo quería hacerte una pregunta con respecto a la opción, cuando comenzaste, hablaste sobre una acción autónoma que tenían los niños adoptados para tienen el derecho de buscar a su familia de origen. Eh, si nos podrías ampliar ¿hiciste alguna acción autónoma alguna vez? no, ¿Cómo es no la hice porque en general, sí, desde mi experiencia, cuando viene este deseo de conocer quiénes son sus padres, no es solo conocer un nombre y un apellido, y en la ley habla solo de conocer, pero de conocer en el sentido de conocer, de acceder a los datos. Se llama tal, vive en tal lugar, no de ir a buscar a esa persona, ¿sí? Ok. Nunca, digamos, nunca me ha tocado a mí. Si quieren les cuento la anécdota, pero es una anécdota de profesora, hablándole de estos temas a una alumna que no tuvo que ejercer esta acción porque tampoco son altos los expedientes en los cuales no figuran los datos de los padres. A ver, el dato del padre no figura nunca y nunca me pasó. A ver, estamos en una cultura Tranquilo. machista, ¿sí? Entonces, nada, en general los niños es más conocer a la madre, porque por ahí tiene preguntas. El padre ya suponen, habrá sido una relación ocasional, pero por ahí tienen más preguntas para hacerle a esta mamá de por qué los dio en adopción, qué pasó. Por ahí leen más cuestiones de la historia de esta mamá que de este papá invisible, ¿sí? Entonces, esto de conocer, nunca me ha llegado el caso de que no estén los datos de la mamá. Lo que sí he tenido muchos casos, uno como profesora y otro como amiga, ¿sí? Pero de dos chicos, una sigue siendo abogada, litigando en estos temas siempre.
de dos chicos adoptados que ambos quisieron conocer sus orígenes. Es muy común, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de los principios, uno de los principios de la adopción es el derecho a conocer los orígenes. Es algo que va a pasar en la adolescencia, ¿sí? Y a mí me parece que hay que preparar a los padres adoptivos para que esto pase y para que tengan clarísimo que van a seguir siendo los padres, ¿sí? Que solo tiene que ver con algo que está estudiado, que sucede estadísticamente en la adopción, y ningún hijo se fue con su familia de origen, ¿sí? Esto de conocer tiene más que ver con saber, con hacer preguntas, pero nada tiene que ver con el vínculo. A mí me parece que en este sentido hay que ayudar a las familias adoptivas. Esto va a pasar, pero va a ser tu hijo de por vida. Él va a querer conocer, ¿sí? Va a querer saber, pero la mamá y el papá sos vos, ¿sí? Y en estos dos casos que les cuento, en uno de los casos esta chica llegó hasta la puerta de la casa y no se animó a entrar. Y en el otro caso que yo conocí, tuvieron una conversación con la mamá de origen y quedó en eso. En cuanto a las razones que da la ley de por qué la adopción simple no se puede convertir en plena, no se dan razones, ¿sí? Porque no está contemplada la figura. Entonces, uno puede decir por qué la adopción simple no se puede convertir en plena, ¿sí? Uno se puede hacer ese cuestionamiento y decir, por ahí en una reforma legislativa que la adopción simple se convierta en plena. De todos modos, ¿sí? Una adopción simple convertida en plena es esta adopción flexibilizada que yo les comentaba, ¿sí? Es una adopción simple, pero se mantiene en vínculo con los adoptantes. Y otra cosa que contesto, ¿sí? Que esto yo siempre se lo digo a mis alumnos y alumnas del grado. Que algo no esté contemplado en la ley no quiere decir que si uno, siempre el derecho, siempre la realidad sería positivo para el niño, sí, voy en ese sentido. Siempre la realidad se adelanta al derecho, ¿sí? Y esta cuestión de que yo les decía, la ley de adopción tomó muchos cambios jurisprudenciales. Ahora bien, para que haya cambios jurisprudenciales, más allá del principio de oficio que establece el nuevo Código Civil y demás, en las grandes ciudades obviamente los jueces no pueden estar detrás de todos los procesos de adopción, ¿sí? Una vez que se cerró el expediente de adopción, se cerró y se archivó. Uno, ¿sí? Una adopción es simple y luego convendría que sea plena, y yo sé que conviene, a ver, porque, a ver, digo, hablo con las tres partes del triángulo adoptivo, ¿sí? Si nosotros tenemos una adopción que no es plena, ¿sí? Los abuelos son abuelos desde el vínculo, desde lo dinámico. Ahora bien, no son abuelos jurídicos, ¿sí? Y este chico, por ejemplo, no lo va a heredar al abuelo. Yo estoy segura, ¿sí? Pero me puedo confundir. Igual es muy probable que en una adopción plena, ¿sí? Fallecen los adoptantes por un criterio, ¿sí? De precisamente lo que decíamos, el interés superior del niño y demás. Si los abuelos piden la guarda, le van a dar la guarda. Así como tuvo mucho desarrollo el aspecto estático de la identidad, ¿sí?
el aspecto biológico, últimamente está teniendo mucho desarrollo el aspecto dinámico de la identidad, ¿sí? Los lazos que vamos construyendo. Esto básicamente lo generó, bueno, por un lado esta cuestión de permitir, se aplica para permitir las adopciones en las uniones convivenciales, pero también se aplica mucho, hacemos un muy pequeño paréntesis, en la filiación y en las técnicas de fertilidad asistida, ¿sí? Hay muchos fallos de triple filiación, ¿sí? Hay fallos de niños que tienen vínculo con dos mujeres que deciden iniciar un proceso de fertilidad asistida con un donante que en vez de ser anónimo, ¿sí? Aunque la ley establezca que el donante sea anónimo, bueno, me da un poco de pudor decir esto, pero a veces las fertilizaciones se hacen de manera caseras o en centros de fertilidad asistida, incumpliendo la norma. Lo que sí hay muchos fallos de triple filiación, ¿sí? En el cual esto, digamos, están dos mamás y un papá, dos papás y unas mamás, ¿sí? Es lo que siente el niño, el vínculo que transcurre todos los días, la posesión de estado de hijo con estas dos mamás y con este papá o con estos dos papás y con esta mamá, ¿sí? Y siempre hay que tratar que la ley refleje la realidad. Si la verdad un niño tiene, porque tiene, ¿sí? La ley desde lo subjetivo tiene dos mamás y un papá, ¿sí? Entonces, que la ley lo refleje me parece fantástico, ¿sí? Porque es como un reconocimiento a ese niño o a esa niña, esto que vos sentís te es validado, ¿sí? Y a su vez esto trae consigo que el niño pueda pedir que sí hace a su derecho a la identidad, que, por ejemplo, de este progenitor o esta progenitora que hace de progenitor o progenitora, pero no lo es, que se le agregue el apellido, ¿sí? Porque, bueno, estos fallos, además de reconocer la triple filiación, lo que hacen es reconocer la adición del apellido. ¿Bien? Bueno, no, y lo que les contaba es que son tantos los fallos que salió un libro que es un compendio de estos fallos. Cada vez hay más. Sin perjuicio de esto, y ya volvemos a filiación, les cuento que esto de la triple filiación está en la Corte Suprema. Sí, hay un caso en la Corte Suprema de triple filiación. Todavía no ha salido el caso, ¿sí? Pero por ahora lo que hay es un dictamen. Hay un dictamen de la Procuradora ante la Corte que se opone a la triple filiación porque dice que el artículo que establece que la filiación es doble es de orden público y acá calculo que no vamos a coincidir, dice que la triple filiación va en contra del interés superior del niño. No explica cuál es el motivo por el cual la triple filiación va en contra del interés superior del niño y que la ley sea de orden público. El Código Civil es de orden público. Ahora, que sea de orden público no quiere decir que pueda ser cuestionado y precisamente la Corte está para expedirse sobre la constitucionalidad de las leyes, ¿sí? Con lo cual la verdad el fallo no ha sido un fallo muy
el dictamen este no ha sido un dictamen muy trabajado, ¿sí? Veremos qué dice la Corte. Bueno, sabemos que la Corte tiene sus tiempos y demás. Bueno, volviendo a adopción, acá también hay una incorporación muy importante. La ley anterior permitía cambiarles el nombre de pila, ¿sí? Y la ley actual, em, establece que no se puede cambiar el nombre de pila, ¿sí? A mí me parece que es como una forma, a mí a veces me llaman a hablar en asociaciones de familias adoptivas y obviamente es el hijo o la hija, el amor materno, paterno es el mismo, el amor que este hijo le tenga a estos padres es el mismo, ¿sí? Pero la adopción tiene particularidades a la filiación biológica. Por ejemplo, en un caso de adopción simple, lo que ya les comenté, que tenga que visitar al hermano, o por ejemplo un niño pidiendo conocer sus orígenes, ¿sí? Por eso la ley establece, cuando la ley dice que tienen que facilitar el acceso a conocer sus orígenes, en cierto sentido está estableciendo, son institutos, no es lo mismo, no es ni una ni mejor ni peor. Capaz la adopción es más compleja, ¿sí? Tiene elementos que no se dan en la filiación biológica, ¿sí? De hecho, los autores que defendían a la adopción plena, por ejemplo, Belucio, ¿sí? Hacía mención a que la adopción tenía que imitar a la naturaleza, ¿sí? Y más allá del prestigio de Belucio, ¿sí? Nada, la naturaleza no se imita, es una situación claramente no menos valiosa, a veces muchísimo más valiosa, porque por ahí es mucho más valioso adoptar que querer lo biológico e ir al tratamiento de fertilidad asistida y querer lo genético, ¿sí? Tal vez hasta incluso es más valiosa, pero es diferente, ¿sí? Pero estamos Acá con había, esto, sí. acá había una pregunta que decía, la doctora Arce me parece que la hace. ¿Qué pasa si vencido el plazo de abrigo es el juez decide postergar la declaración de adoptabilidad si familiares del niño se presentan, por ejemplo, abuelos, oponiéndose con asistencia letrada? El registro de adoptantes reclama el cumplimiento del plazo y la declaración de adoptabilidad. Lo que la ley establece es que el juez va a declarar la adoptabilidad. Si algún miembro de la familia de origen ofrece asumir el cuidado, la ley le establece al juez evaluarlo, con lo cual técnicamente, ¿sí? Por un periodo de tiempo la adoptabilidad se va a suspender, ¿sí? Porque el juez lo tiene que evaluar de alguna manera, ¿sí? Le hará, a ver, no lo puede evaluar dogmáticamente, lo tiene que evaluar teniendo en cuenta el interés superior del niño. Deberían citar al niño para preguntarle qué opinan, deberían citar al sistema de protección para preguntar qué opinan,
si uno es extremadamente cuidadoso, ¿sí? Porque a veces siempre es mejor hacer las cosas bien y más lentas que mal. Si uno es extremadamente cuidadoso, hasta se podría hacer un informe psicológico sobre los abuelos, pero evidentemente siempre que lo piden se va a demorar porque el juez lo tiene que resolver, insisto, no lo puede resolver dogmáticamente, lo tiene que resolver teniendo en cuenta el interés superior del niño, la opinión del niño, ¿sí? Entonces se va a demorar inevitablemente. De todos modos, no es que quiera bajar años de profesión, pero en 30 años de profesión está bien que el Código Civil lleva mucho menos tiempo, no he visto casos de declaración de estado de adoptabilidad en la cual se presentó en primera instancia un miembro de la familia biológica pidiendo asumir el cuidado. En general, lo que se hace cuando sale la situación de adoptabilidad, la forma práctica que en general encontraron los abogados, ¿sí? En vez de presentarse en ese procedimiento, porque si no yo dejo firme un estado de adoptabilidad, entonces queda una figura jurídica media rara. En general lo que se hace es, la familia de origen apela la situación de la declaración de estado de adoptabilidad y entre los fundamentos introduce la posibilidad de permanencia en la familia ampliada. Vamos a entrar en discusión si es una sentencia definitiva o no. Yo diría que no lo es, ¿sí? Con lo cual no se le va a poder ofrecer prueba a cámara, pero yo las veces que fui desde la familia biológica y apelé el estado de adoptabilidad y pedí que estén con miembros de la familia de origen, manifesté que más allá de que no se trataba de una decisión simple y de que el recurso se concedía en relación, con lo cual no se permitía prueba, pedí medida de mejor proveer. Y en general, como medida de mejor proveer, lo que me dan es audiencia con el niño, con los abuelos y con el sistema de protección. ¿Sí? Es interesante la pregunta de Gilda, porque la verdad la ley lo regula de una manera que no se entiende. Y yo ahora con la pregunta de Gilda me estoy dando cuenta que la vuelta que le encontré a introducir esto es la apelación. En los otros Creo fallos que me preguntaban si el niño se puede presentar a los 13 años. Esto ya lo charlamos, ¿sí? Es un debate, la ley dice madurez suficiente, hay mucha jurisprudencia que dice 3 años, la Corte, perdón, 13 años, la Corte dice 13 años y también la 26061, la ley del registro, no discrimina en edad y en otras jurisdicciones que no sea la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En otras provincias e incluso en la provincia de Buenos Aires la cuestión no está tan rígida como en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires todos los fallos de cámara dicen 13 años. Si yo, por ejemplo, les contaba que estoy en el registro de abogado del niño de San Isidro y en San Isidro no establecen limitación por edad, dejan a los niños participar en las audiencias, me establecen a mí la obligación, que es lo que corresponde, obviamente,
de tener contacto con el niño, quieren que los escritos lleven la firma del niño. Digamos que no es un encuentro de abogado del niño, pero quienes me conocen saben que yo trabajo muchos estos temas. Digamos que en San Isidro más o menos tienen clara la figura del abogado del niño. Y les hago una pequeña digresión. En la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados, porque en la Ciudad de Buenos Aires también lo que hay es mucha falta de abogado del niño. Al no haber registro, hay mucha falta y en general lo cubren ONGs, ¿sí? Ahora el Colegio de Abogados empezó con un curso y creó un registro, ¿sí? ¿Puedo Sería hacer una bueno, salvedad? ¿Puedo hacer una salvedad? Un ¿sí? re- Sí, con respecto a este registro, bueno, la verdad es que estos registros en donde no se establece que alguien va a poder pagar algún abogado, lamentablemente esta tarea no puede ser altruista al 100% porque vos tenés Claro, muchos gastos y la verdad es que esto que hizo o lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, en que no se le regulen a los abogados del niño dinero, es dinero que va a tener que poner el abogado de su bolsillo para poder realizar todas las gestiones que se necesitan. La verdad no lo veo muy viable. De hecho, me han hablado un montón sobre esto, que hay sí. un registro ahora de abogado del niño en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero creo que esto va a ir en caída libre porque cuando vos tenés que poner, de hecho, los abogados del niño de la provincia ponemos un montón de plata hasta que la Fiscalía de Estado después te hace miles de cosas antes de poder pagarte o antes de querer pagarte, te bajan los honorarios, todo esto, y bueno, entonces este es un problema importante porque si bien es una tarea hermosa, no puedes ser altruista porque estás poniendo vos plata de tu bolsillo. Y Sin bueno, duda. este es el efecto por ahí que le veo a esto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ya me han dicho, ay, qué suerte, salió el registro de la Ciudad Autónoma. Sí, excelente, suerte, pero bueno, no le dieron una vuelta de tuerca al tema. Te cuento eh, con hechos lo que pienso. Hubo un momento de mi vida que, bueno, ya les conté cuando hice el dictamen en disidencia, que asesoraba a una abogada y nos contactamos con una legisladora porteña, le enviamos un proyecto de registro de abogado del niño, lo presentó, ¿sí? Y ese proyecto de registro de abogado del niño, que tomaba un montón de cosas vinculadas, muy parecidas a las de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los honorarios, bueno, más allá de las buenas intenciones de la legisladora de presentarlo, ni siquiera tuvo tratamiento en la comisión, ¿no? Esto da cuenta de la poca importancia que se le da a los temas de De niñez. niñez y de familia en general, ¿no? Son como temas subsidiarios dentro del derecho. En una adopción con sentencia, iba a eso, estábamos con la cuestión. El nombre de pila se lo hay que mantener, ¿sí? No permite, la ley no habla de adherir un nombre, pero lo que les decía, ¿sí? Una cosa es suprimir, otra cosa es adherir. Yo entiendo, ¿sí? Que las que tuvimos maternidades deseadas, en general conocíamos el nombre de nuestros hijos un montón de años antes de que nuestros hijos nazcan. La verdad, la ley no lo contempla, ¿sí? Y más tiene que ver con respetar el derecho a la identidad y sobre todo, ¿sí? Porque el proceso, por más que sea rápido, ¿sí? No es un proceso velocísimo, ¿sí? Con lo cual
el niño, hasta que llega la sentencia de adopción, ya se identifica con el nombre, ¿sí? Entonces imagínense, pasamos situación de adoptabilidad, guarda y adopción. Mínimo tenemos 2 años, ¿sí? Si en vez de adoptar el niño de 2 años ya se identifica con el nombre, ¿sí? Esto está pensado en el niño, entonces de golpe cambiarle el nombre. Ahora bien, vuelvo a decir lo mismo, ¿sí? Si el niño dice, yo además de el nombre que me eligió mi mamá de origen, quiero tener otro nombre, y bueno, se puede hacer el planteo y siempre estos argumentos tienen que ver con el interés superior del niño, el deseo del niño, la opinión del niño, ¿sí? Y esta cuestión de que algo no esté contemplado en la ley no quiere decir que si se genera una situación, porque la ley no puede contemplar todas las situaciones que genera un proceso adoptivo. Luego, en cuanto al apellido, ¿sí? Se establecen las normas del apellido, ¿sí? Es decir, que si es un matrimonio o una unión convivencial, lleva ambos apellidos en el orden que se acuerde, ¿sí? Y lleva ambos apellidos en el orden que se acuerde, y si no se llega a acordar el orden se sortea, esto por un lado, y por otro lado la ley también establece que a pedido del adoptante, ¿sí? Si esto es considerado que hace al interés superior del adoptado o adoptada, además se le puede incorporar el apellido de origen. O sea, podríamos tener 3 apellidos, ¿sí? Si se trata de una adopción de un matrimonio o de una unión convivencial, más el de origen. Y lo último para contarles, que también es esto que yo siempre les digo, la ley receta avances jurisprudenciales. La ley receta avances jurisprudenciales. Previamente no se permitía la adopción de convivientes y hubieron varios fallos que la permitieron. Esto se inauguró en Rosario, ¿sí? Porque era una clara discriminación a los distintos tipos de familia y una clara discriminación al interés superior del niño. Entonces permite la adopción del hijo del cónyuge y o del conviviente, ¿sí? Y establece que la adopción de integración es simple en el caso que haya progenitor biológico y en el caso que no hay progenitor biológico es plena. Y a su vez establece no como obligación, sino como facultad judicial citar al progenitor de origen, ¿sí? No como obligación, sino como facultad. De todos modos, desde mi práctica, siempre que hice adopciones de integración, los han citado, ¿sí? Por una cuestión de derecho constitucional de defensa, por una cuestión de evitar nulidades, por una cuestión de que esta sentencia de certeza a los vínculos. Ah, y le dije que le decía lo último, pero le digo lo último, lo último. Que tal vez es un poco contradictorio con lo que dijimos de que el RUAGA se tiene que ocupar de la salud mental de los y las adoptantes para evitar problemas, pero hay un fallo de corte, ¿sí? Así como existen estos fallos de corte que permiten la adopción fuera del registro, hay un fallo de corte
en el cual una niña había sido declarada en estado de adoptabilidad porque su mamá tenía un padecimiento en su salud mental y revocaron el fallo y dijeron que las mujeres que tienen problemas en su salud mental tienen derecho a ejercer la maternidad a través del sistema de apoyo. Que la Corte dijo maternidad con sistema de apoyo, maternidad con sistema de apoyo es maternidad con sistema de apoyo, ¿sí? No es maternidad y el sistema de apoyo es una ficción. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no sé si vieron, denota mi edad, pero no sé si vieron Locas de Amor, las casas de medio camino, creadas en la ley de salud mental, que surgen de la ley de salud mental. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos un hogar en el cual las mamás que tienen padecimientos de salud mental crían a sus hijos con el apoyo constante de equipos técnicos constituidos por psicólogos y por trabajadoras sociales, más cuidadoras, ¿sí? Por esta cuestión que puede fallar el alerta, por esta cuestión de que están medicadas, y también porque lo he visto, se dan mucho situaciones de solidaridad entre las madres y se dan situaciones de mucha hermandad entre los niños, ¿sí? Bueno, que evita peleas. De hecho, había un niñito que yo defendía, que estuvo institucionalizado 10 años, hasta que gracias al doctor Atilio Álvarez y a la doctora Famá ingresó con su mamá en una casa de medio camino. Este chiquito tenía un trastorno del autismo y la verdad los indicadores de mejoría de estar en un hogar a estar en algo más parecido, porque es cierto que tampoco era igual a una familia, pero estar con su mamá cambió notablemente. Bueno, chicas, ahora sí, les prometo que las dejo tranquilas. Les agradezco No, para nada. ¿Hay alguna otra pregunta? muchísimo las felicitaciones, las invitaciones. Gracias a todos, gracias al colegio, gracias a Gabriela y Leonarda y bueno, y a María Eva que nos acompañan siempre. Gracias al Instituto de Derecho de Familia que nos apoyó también. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego.